En una casa en ruinas, dos parejas estaban siendo torturadas sin piedad por un matón que empuñaba una plancha seca. El matón sonreía con desprecio mientras le daba una lección al hombre frente a él sobre pedir dinero prestado. Declaró que si alguien tomaba un préstamo, debía vender sus órganos para pagarlo, pues sólo así se convertiría en un verdadero ser humano. Agarrando al hombre por el cuello, acercó peligrosamente la plancha y gruñó que necesitaban sentir dolor para entender lo que era para aquellos que no podían recuperar el dinero que habían ganado con tanto esfuerzo. De repente, el matón notó a la mujer detrás del hombre manipulando un teléfono. Sospechando que podría estar contactando a la policía, le arrebató el dispositivo de las manos. Sin embargo, al examinarlo, descubrió que en realidad le estaba enviando un mensaje a su hijo, advirtiéndole que no regresara a casa bajo ninguna circunstancia. Una siniestra sonrisa se dibujó en el rostro del matón mientras murmuraba que, en lugar de castigar a la pareja, debería desquitarse con su hijo. Ordenó a sus hombres silenciar completamente a la pareja para que no pudieran alertar al chico. Los matones los ataron a una viga de la casa y les taparon la boca. Poco después, alguien llamó a la puerta. El matón asumió que era el hijo y posicionó estratégicamente a sus hombres detrás de las paredes, listos para atacar. El chico entró a la casa cargando una bolsa y caminando con cautela. A medida que avanzaba, uno de los matones saltó y le golpeó en la cabeza. El chico se tambaleó, pero no cayó. En cambio, logró mantenerse en pie y contraatacó con un puñetazo tan poderoso que dejó al matón inconsciente de inmediato. El líder del grupo, sorprendido por esta inesperada demostración de fuerza, ordenó a sus hombres que atacaran y mataran al chico. Una horda de matones se lanzó sobre él, pero el muchacho esquivó sus golpes con agilidad y contraatacó con golpes devastadores. Sus puñetazos eran tan fuertes que los huesos crujían bajo el impacto. Cuando un matón intentó darle una patada directa, el chico le atrapó la pierna y le dio un golpe aplastante en la otra, rompiéndola. Otro matón intentó golpearlo por detrás con una silla, pero cuando la silla impactó su cabeza, no tuvo efecto. En su lugar, el chico se giró para mirarlo con una mirada fría que hizo que el matón se congelara de miedo. Sin dudarlo, el joven le propinó un puñetazo con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared. El líder, ahora desesperado, sacó un cuchillo y agarró al padre del chico por la cabeza, amenazando con apuñalarlo si el joven se movía. Sin embargo, el muchacho tomó una plancha seca y la lanzó contra el matón, golpeándolo en la cabeza con tal fuerza que lo arrojó fuera de la casa. Los padres, atados e indefensos, observaron con asombro cómo su hijo derrotaba a todos los matones sin ayuda. Tras liberarlos, el chico comentó fríamente que si no querían que peleara, no deberían haber sido tan pobres. Luego, sin previo aviso, se desplomó en el suelo, inconsciente. Su madre gritó su nombre con angustia, Consumbu. Más tarde, llegaron las ambulancias y transportaron tanto a los matones heridos como a Zumbu al hospital. La sala de emergencias estaba en caos, con numerosos pacientes siendo ingresados al mismo tiempo. Un hombre con gafas, curioso por la conmoción, le preguntó a una enfermera qué había sucedido. Ella le explicó que un estudiante de secundaria había dejado fuera de combate a 10 matones después de que atacaran a su padre. El hombre quedó atónito ante la historia. Mientras tanto, el líder de los matones, acostado en una cama de hospital, ordenó a uno de sus hombres que encontrara y matara al chico. Sin embargo, el matón le informó que el joven también había sido ingresado en el mismo hospital. El líder sonrió con malicia y mencionó que el oso negro acababa de partir, insinuando que el destino del chico estaba sellado. Al escuchar esto, el hombre con gafas le preguntó a la enfermera en qué habitación estaba el estudiante de secundaria. Ella le informó que era la habitación 202. De inmediato, él corrió hacia la habitación, con la mente acelerada. Si el oso negro estaba involucrado, ese chico podría estar enfrentándose a uno de los ejecutores más peligrosos. Al llegar a la habitación, miró por la rendija de la puerta y vio a un hombre musculoso y gigantesco de pie frente a Zumbu. El oso negro comentó con una sonrisa que lo habían llamado para encargarse de un simple estudiante de secundaria. Se rió y le dijo a Zangú que no lo culpara demasiado, después de todo, él también tenía deudas que cobrar. Lo que intrigó al oso negro fue la actitud tranquila de Zangú. El chico no mostraba miedo a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. Sin dudarlo, Zangú sacó la aguja de su mano. El oso negro, levantando su puño, advirtió a Zangú que le enseñaría el verdadero significado del miedo.
Pero antes de que el golpe pudiera aterrizar, Sang-woo lanzó un contraataque rápido, sorprendiendo incluso al hombre de gafas que observaba desde la puerta. Sin embargo, el oso negro logró golpear a Sang-woo con un potente golpe, enviándolo al suelo. El matón se burló de él, diciéndole que no importaba cuán imprudente fuera, lanzarse de cabeza al peligro con los ojos bien abiertos solo lo llevaría a su ruina. Declaró que la falta de miedo de Sang-woo sería su perdición. Para asombro del oso negro, Sang-woo se puso de pie nuevamente. El chico le respondió que, para alguien que decía tenerlo todo, hablaba demasiado. Furioso, el oso negro saltó hacia Sang-woo con una intención asesina. El hombre de gafas, mirando desde afuera, se preguntó si realmente el oso negro tenía la intención de matar al muchacho. De repente, Sang-woo esquivó el ataque y, en su lugar, lanzó una poderosa patada a la cara del oso negro. El impacto fue crítico, y el observador pensó que nunca había oído hablar de un oso negro siendo derribado. Sin embargo, al ver que el oso negro todavía lograba mantenerse en pie, pensó que no había manera de que el oso negro, conocido como el rey del físico en todo el país, cayera tan fácilmente. El oso negro sonrió y dijo que no caería por el golpe de un simple estudiante de secundaria. Pero, de repente, Sang-woo le asestó un puñetazo en la cabeza, estampándolo contra el suelo. Luego, se subió sobre él y comenzó a golpearlo repetidamente. Sin embargo, el oso negro logró agarrar a Sang-woo con su mano y utilizó su movimiento característico, el rompehuesos. Fuera de la habitación, el hombre de gafas observaba la situación y reconoció la técnica. Decidió intervenir, pensando que tenía que detener al oso negro. Mientras el oso negro intentaba aplastar a Sang-woo, quedó atónito al darse cuenta de que sus manos estaban entumecidas y su técnica no tenía efecto visible en el chico. De repente, Sang-woo comenzó a moverse e intentó escapar de su agarre. El oso negro, usando todas sus fuerzas, apretó su agarre, pero Sang-woo logró mover su cuerpo hacia arriba, aflojando la presión y, con toda su fuerza, le dio un cabezazo. El impacto fue brutal y el oso negro sospechó que Sang-woo debía tener huesos reforzados con metal o algo similar. Sang-woo le dio otro cabezazo, esta vez dejándolo inconsciente. El hombre de gafas le dijo a Sang-woo que se detuviera, ya que el oso negro ya estaba fuera de combate. Se acercó a Sang-woo y le pidió que se calmara, advirtiéndole que escalar las cosas solo le traería problemas. Luego, el hombre hizo una llamada telefónica, proporcionando un número de habitación y una dirección de edificio, e instruyó a alguien para que tratara un trauma craneal como si fuera un accidente automovilístico. Cuando Sang-woo abrió los ojos, preguntó quién era ese hombre. El hombre, ajustándose las gafas, le dijo a Sang-woo que estaba considerando formar equipo con él. Sang-woo, confundido, no entendía lo que quería decir. De repente, personas con trajes de bioseguridad ingresaron a la habitación, confirmaron algo con el hombre y le preguntaron si debían envolverlo. El hombre de gafas preguntó si podían asumir que el oso negro no recuperaría la conciencia pronto. Las personas se acercaron al oso negro y comenzaron a hacerle algo, pero Sang-woo, desconcertado, no tenía idea de lo que estaba pasando. El hombre le entregó una tarjeta a Sang-woo y le dijo que podía darle cualquier cosa que quisiera. Sang-woo tomó la tarjeta, visiblemente confundido. El hombre le explicó que todo lo que tenía que hacer era pelear para la persona a la que él servía. Sin embargo, Sang-woo aplastó la tarjeta con su mano y le dijo al hombre que se largara. Tiró la tarjeta a la basura y dijo que no le interesaba ganar dinero peleando, desestimándolo como algún tipo de estafa. Cuando Sang-woo salió de la habitación, el hombre comentó que los pensamientos podían cambiar en cualquier momento. En la siguiente escena, Sang-woo estaba en un baño, lavándose la cara y reflexionando sobre su caótica vida. Pensó en cómo, al menos, quería cumplir el deseo de su madre de mantenerse alejado de las peleas. De repente, su padre abrió la puerta del baño y le preguntó qué estaba haciendo ahí, diciéndole que en su estado no podía ir a ninguna parte. Esto enfureció a Sang-woo, quien acusó a su padre de ser el responsable de su situación. Le recriminó que había sido un campeón de boxeo con oportunidades, pero que no había hecho nada con ellas y terminó endeudado. Sang-woo preguntó por qué su padre ni siquiera tuvo el orgullo de mantener un gimnasio local. No sabía por qué lo habían expulsado del equipo nacional, pero lo criticó por no pensar en su madre enferma. Su padre permaneció en silencio, escuchando, antes de decirle a Sang-woo que se quedara en el hospital y salir de la habitación. De repente, Sang-woo sintió mareo y colapsó.
Su cabeza palpitaba y se dio cuenta de que probablemente era por la falta de sueño. Pensó en cómo siempre le dolía la cabeza cada vez que veía a su padre. Sang-woo odiaba a su padre. Recordaba cómo llegaba a casa con apenas lo suficiente para una semana de gastos y con el cuerpo lleno de heridas. Recordó también la imagen de su padre inclinándose ante los padres de los matones que lo habían atormentado en el pasado. Sang-woo no quería depender de su padre, quien, en su opinión, creía haber hecho suficiente como padre. Se sentía como si se estuviera hundiendo en un pozo, solo un estudiante de secundaria sin forma de cambiar su vida o ganar lo suficiente para sus gastos diarios. En el pasado, Sang-woo había sido acosado mientras trabajaba a medio tiempo, y su resentimiento hacia su padre solo había crecido más. A pesar de sus dificultades, no podía dejar su hogar y abandonar a su madre enferma. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en una habitación diferente y se preguntó cuándo lo habían trasladado. Revisó su teléfono y notó que había estado inconsciente por un tiempo. Vio un mensaje de su padre, quien decía que necesitaba decirle algo. Sang-woo se preguntó qué más podía estar ocultándole. Llamó a su madre para asegurarse de que estuviera bien, pero su padre respondió en su lugar. Su padre le advirtió que no regresara a casa, ya que había matones escondidos allí y era demasiado peligroso. Le explicó que lo había trasladado a una habitación de hospital diferente y lo había registrado bajo un nombre falso por seguridad. Sang-woo preguntó por su madre, y su padre le aseguró que estaba a salvo en un motel cerca de una estación de policía. Incapaz de quedarse más tiempo en la llamada, su padre colgó. Sang-woo se culpó a sí mismo por la situación, pensando que todo era su culpa por haberse involucrado con esos hombres. Si tan solo no hubiera interferido, las cosas podrían haber sido diferentes. Por un momento, Sang-woo dudó, atrapado en sus pensamientos caóticos. Después de tomar una respiración profunda, decidió que no podía perder más tiempo y comenzó a correr para encontrar a su madre. Sin embargo, mientras se apresuraba por los pasillos del hospital, su teléfono sonó. Al ver la identificación de llamada con el número de su padre, sintió un fugaz alivio. Pero cuando contestó, la voz al otro lado de la línea no era la de su padre. Era una persona desconocida, preguntándole si era el hijo del señor H.K. Sang-woo, con cautela, confirmó su identidad y preguntó quién era el que llamaba. La persona explicó que su padre había tenido un accidente y estaba inconsciente. Según el desconocido, algunos transeúntes habían encontrado al señor An después de una caída y lo habían llevado de urgencia al hospital. Alarmado por la noticia, Sang-woo se apresuró a la habitación donde estaban tratando a su padre. Al entrar, su corazón se hundió al ver a su padre acostado en la cama del hospital, inmóvil, con la cabeza cubierta de suturas. Un médico se le acercó con una expresión grave y le explicó que la cirugía había sido extremadamente difícil. El doctor continuó diciendo que solo el procedimiento costaría más de 100 millones de wons, y que el tratamiento a largo plazo y la rehabilitación requerirían una suma aún mayor. Al escuchar esto, Sang-woo sintió una abrumadora sensación de impotencia. Se sentó en un banco cercano, sujetando su cabeza entre sus manos mientras las lágrimas caían por su rostro. No podía imaginar cómo reuniría el dinero necesario para salvar a su padre. En su desesperación, Sang-woo recordó la tarjeta de presentación que había arrojado a la basura. Aunque parecía un hilo de esperanza lejano, se aferró a ella. Corrió de regreso a la habitación del hospital donde la había tirado y buscó frenéticamente en el basurero. Para su desconsuelo, la tarjeta ya no estaba allí. Sintiendo la derrota, se dejó caer al suelo y susurró para sí mismo, culpándose por su decisión de haberla desechado. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras murmuraba que era impotente y que quizás habría sido mejor si nunca hubiera nacido. Justo cuando estaba siendo consumido por la desesperación, un hombre con gafas apareció en la puerta sosteniendo la tarjeta. El hombre le preguntó a Sang-woo si la estaba buscando. Sang-woo lo miró sorprendido, incapaz de ocultar su asombro. El hombre se acercó con una expresión serena y le preguntó si había cambiado de opinión sobre su conversación anterior. Titubeante, Sang-woo logró preguntar cuánto dinero se ofrecía. El hombre ajustó sus gafas y explicó que el premio base era de 10.000 millones de wons si Sang-woo ganaba el torneo. Sang-woo lo miró con incredulidad reflejada en su rostro. El hombre elaboró más, mencionando que, incluso sin ganar, mientras Sang-woo ganara popularidad, podría ganar una cantidad significativa de dinero. Luego le preguntó si estaba listo para unirse a ellos.
Min-suk, como se presentó el hombre, escoltó a Sang-woo a su oficina y le presentó un contrato formal. Colocó el documento sobre la mesa y le aconsejó a Sang-woo que lo leyera cuidadosamente antes de firmarlo. Sang-woo lo tomó y notó el título, Fighting World. Min-suk explicó que se trataba de un torneo clandestino de peleas donde los participantes obtenían habilidades físicas monstruosas mediante drogas de dopaje avanzadas. Sang-woo frunció el ceño y declaró con firmeza que no usaría dopaje. Min-suk esbozó una sonrisa y sacó una caja llena de viales, explicando que esas drogas no eran comunes. Dependiendo del tipo, podían transformar incluso a un hombre frágil y moribundo en un luchador temible. Aseguró a Sang-woo que el dopaje era opcional, no obligatorio. Aún desconfiado, Sang-woo preguntó quién era realmente Min-suk. El hombre se disculpó por la tardanza en su presentación y reveló que era un reclutador para un participante VIP del Fighting World. Sin embargo, insistió en que su identidad era irrelevante en comparación con la importancia de comprender el dopaje. Le dijo a Sang-woo que ningún luchador había ganado el torneo sin usar mejoras. Sang-woo seguía reacio, negando con la cabeza. Min-suk suspiró y sugirió que Sang-woo podría cambiar de opinión una vez que entrara a la arena. Explicó que llegar a la cima del torneo le permitiría a Sang-woo elegir un patrocinador que lo respaldaría hasta la victoria. La paciencia de Sang-woo se agotaba y exigió saber cómo funcionaba el sistema de pagos. Min-suk explicó con calma que el dinero del premio se ganaba a través del torneo, no por adelantado. Impactado, Sang-woo preguntó por qué siquiera consideraría trabajar con ellos en esas condiciones. Min-suk sonrió con picardía y señaló que la situación financiera de Sang-woo le dejaba pocas opciones. Mencionó que Sang-woo necesitaba dinero para la cirugía de su padre y para mantener a su familia a salvo, lo que dejó a Sang-woo atónito. ¿Cómo sabía ese extraño tanto sobre su vida personal? Antes de que Sang-woo pudiera preguntar, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre. Respondió de inmediato, preocupado de que algo le hubiera pasado. Para su alivio, ella sonaba tranquila e incluso agradecida. Le dio las gracias por haber pagado las facturas del hospital de su padre y por haber enviado guardaespaldas para garantizar su seguridad. Al escuchar esto, Sang-woo se volvió hacia Min-suk con una expresión de confusión y asombro. Min-suk asintió y le aseguró que ya se había arreglado un hogar seguro para su familia, por lo que Sang-woo no debía preocuparse por ellos. Explicó que no tenían otra opción más que depender de él. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Sang-woo tranquilizó a su madre, pidiéndole que confiara en las personas que había enviado y que siguiera sus instrucciones. Le prometió que regresaría pronto y colgó la llamada. Volviéndose hacia Min-suk, preguntó cuáles eran las condiciones para un premio tan alto como 10.000 millones de wons. Min-suk explicó que esa era solo la base y que, dependiendo de cuánto apostara la gente por Sang-woo, el total podría aumentar significativamente. Contó que un ganador había logrado llevarse más de 15.000 millones de wons, dejando a Sang-woo completamente impactado. Sin embargo, Min-suk no endulzó los riesgos. Advirtió que muchos participantes terminaban permanentemente discapacitados o incluso perdían la vida en el torneo. Solo un pequeño porcentaje de luchadores, alrededor del 10%, lograba salir ileso. Sang-woo quedó horrorizado ante la revelación y preguntó cómo una competencia tan mortal podía permanecer oculta al público. Min-suk comenzó a explicarle por qué el Fighting World se había mantenido en secreto a pesar de su alta tasa de mortalidad. Señaló que, irónicamente, su discreción se debía precisamente a que tantos participantes morían. Una vez que Sang-woo firmara el contrato, el primer paso sería crear una coartada de muerte. Sang-woo, confundido por el término, preguntó qué significaba. Min-suk detalló que, al estar el hospital involucrado en la organización del torneo, era el lugar perfecto para fabricar la muerte de un participante. Añadió que se encargarían de que Sang-woo apareciera en cámaras en lugares específicos o realizara compras verificables con su nombre. Esto establecería la ilusión de que había muerto antes incluso de ingresar a la arena. Min-suk continuó explicando que, una vez creada la coartada, no había límite a los tipos de muerte que podían falsificar, una desaparición misteriosa, una caída trágica, una enfermedad o incluso una sobredosis de drogas. Escucharlo hizo que Sang-woo se sintiera cada vez más incómodo, por lo que preguntó qué pasaría si decidiera denunciar toda la operación a las autoridades. También cuestionó por qué Min-suk le revelaba tanta información. Min-suk sonrió con confianza, sin inmutarse, y descartó las preocupaciones de Sang-woo.
Comentó que no sería difícil destruir su credibilidad, tachándolo de drogadicto delirante. ¿Quién creería los disparates de un adicto sobre un torneo que oficialmente no existe?, preguntó con tono burlón. La sonrisa de Min-suk se ensanchó mientras añadía que Sang-woo ni siquiera tendría la oportunidad de denunciar nada, ya que sería declarado muerto mucho antes de poder hablar con alguien. Luego, su tono cambió ligeramente y le recordó a Sang-woo que la decisión de participar seguía siendo suya. Sin perder tiempo, volvió a presentar el contrato y preguntó si estaba listo para firmar. Cualquier otra persona en la posición de Sang-woo se habría tomado días para pensarlo, pero sorprendió a Min-suk firmando el contrato de inmediato. Su única condición fue que Min-suk cumpliera su promesa de garantizar la seguridad de sus padres y cubrir los gastos médicos de su padre. Mientras veía a Sang-woo firmar, la sonrisa de Min-suk se volvió inquietantemente siniestra. Justo cuando Sang-woo le devolvió el contrato, una enfermera apareció a sus espaldas sin previo aviso y le inyectó algo en el brazo. Su visión comenzó a nublarse y sintió su cuerpo debilitándose rápidamente. Mientras luchaba por mantenerse consciente, la voz de Min-suk resonó en sus oídos, explicándole que la inyección era un anestésico para transportarlo a la arena. Las últimas palabras del reclutador le recordaron a Sang-woo que el bienestar de sus padres dependía de su participación en el torneo. Le instó a ganar, asegurándole que la victoria era la única forma de resolver todos sus problemas. Cuando Sang-woo recuperó la conciencia, su cabeza se sentía pesada y su cuerpo estaba entumecido. A través de su visión borrosa, distinguió una figura con un traje protector arrastrándolo hacia adelante. Confundido y desorientado, preguntó débilmente a la figura a dónde lo llevaban. La persona no le dio una respuesta clara, solo le ordenó que guardara silencio y siguiera avanzando. Le prometió que pronto descubriría su destino. Mientras tanto, en el edificio del Han Group, Min-suk se encontraba de pie con confianza en la oficina de Cha Yang-woo, el vicepresidente de la compañía. Yang-woo lo miró con escepticismo mientras cuestionaba su decisión de reclutar a un estudiante de secundaria como su peleador representativo. Señaló que, a pesar de la impresionante hazaña de Sang-woo al derribar a un oso negro, la idea de usar a un adolescente sonaba absurda. Min-suk reconoció que el vicepresidente podría encontrar la idea ridícula, pero explicó que esta elección aparentemente ilógica podía jugar a su favor. Cuanto más inesperada fuera la decisión, más intrigaría a su superior, quien era conocido por su obsesión con el Fighting World. Yang-woo arqueó una ceja y preguntó si Min-suk realmente creía que un estudiante podría representar una amenaza seria para su competencia, especialmente contra alguien tan formidable como Ajin. Min-suk respondió con confianza, explicando que la condición física de Sang-woo había sido examinada minuciosamente después del incidente con el oso negro. A pesar de haber sufrido heridas, su recuperación había desafiado todas las expectativas y su cuerpo había demostrado una resistencia increíble. Esto despertó la curiosidad de Yang-woo, quien le pidió más detalles sobre lo que quería decir. Mientras tanto, Sang-woo comenzó a recuperar lentamente sus sentidos y abrió los ojos. Lo primero que notó fueron un par de piernas frente a él. Al mirar hacia arriba, vio a un hombre que parecía ser otro participante del Fighting World. Antes de que pudiera ocurrir algo, un guardia armado con un arma ordenó al hombre que se apartara, advirtiéndole que se mantuviera alejado de Sang-woo. Al observar a su alrededor, Sang-woo se dio cuenta de que estaba dentro de un ring. Varios drones zumbaban en el aire, capturando imágenes en vivo de la escena. Un dron escaneó a Sang-woo y anunció al público que el primer combate aleatorio del torneo estaba a punto de comenzar. La voz en off explicó que esta ronda preliminar determinaría cuáles de los 200 luchadores avanzarían a la arena principal de combate. La ronda fue denominada prueba de dopaje, en la que los participantes serían asignados aleatoriamente con agentes de dopaje que mejorarían habilidades físicas específicas. El anuncio continuó, informando a los espectadores VIP que podían comenzar a realizar sus apuestas. Antes de que Sang-woo pudiera comprender completamente lo que estaba pasando, la voz dio la señal de inicio del combate. Al otro lado del ring, el oponente de Sang-woo tomó una jeringa que contenía un agente de dopaje. Sang-woo se quedó congelado, con sus pensamientos en un torbellino. Ya había roto múltiples promesas, la de evitar pelear y la de graduarse de la escuela. No podía soportar la idea de romper su última promesa, no consumir drogas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo,
La jeringa resbaló de las manos de su oponente y cayó al suelo. En cuestión de segundos, el físico del contrincante comenzó a cambiar drásticamente. Los drones anunciaron que su oponente, An Chul, había activado con éxito sus habilidades mejoradas. Chul sonrió con arrogancia, disfrutando de su recién adquirida fuerza. Murmuró para sí mismo, declarando que su suerte finalmente había cambiado. Con este poder, prometió aplastar a todos los que alguna vez se burlaron de él y lo llamaron un perdedor. Sin previo aviso, Chul saltó a través del ring, cerrando la distancia entre ellos en un instante. Su sonrisa monstruosa se ensanchó mientras imaginaba matar a Sang-woo. Pero antes de que pudiera lanzar su ataque, Sang-woo reaccionó instintivamente y le propinó un golpe en el rostro, obligándolo a retroceder. Rápidamente, Sang-woo analizó la situación. Aunque la fuerza de su oponente había aumentado, su velocidad de reacción parecía no haber cambiado. Si lograba reducir la distancia con precisión y crear una abertura, tal vez tendría una oportunidad. Sin embargo, Chul se recuperó rápidamente y cargó contra Sang-woo una vez más. Esta vez, Sang-woo no pudo esquivarlo a tiempo y recibió un golpe directo en la cabeza. El impacto lo dejó tambaleándose, pero se obligó a mantener la calma y pensar con claridad. Se dio cuenta de que debía apuntar a la cara de Chul, que parecía ser su único punto vulnerable. Mientras Sang-woo intentaba recuperar el equilibrio, Chul lo agarró por la pierna y lo estrelló contra el suelo con brutalidad. Riéndose de manera maníaca, Chul lo provocó, diciendo que estaba disfrutando cada momento de aplastarlo. Entonces, Chul saltó alto en el aire, preparándose para lanzar un golpe devastador sobre las costillas de Sang-woo. Este, tendido en el suelo, no podía hacer nada más que prepararse para el impacto mientras Chul descendía hacia él, con una sonrisa monstruosa grabada en su rostro, llena de cruel satisfacción. Por otro lado, Min-suk le explicó a Yang-woo que el cuerpo de Sang-woo había sido sometido a un examen detallado tras el devastador ataque del oso negro. Lo que descubrieron fue algo extraordinario. Min-suk reveló que la densidad ósea de Sang-woo era más de 10 veces mayor que la de un humano normal. Era como si su estructura ósea ni siquiera fuera humana. Expresó su incredulidad, enfatizando que los huesos de Sang-woo desafiaban toda comprensión médica. Esta anomalía hacía a Sang-woo único en el mundo de la lucha, diferenciándolo de cualquier otro peleador que hubieran visto. Mientras tanto, en el ring de combate, Sang-woo se enfrentaba a su oponente, An Chul, en un enfrentamiento intenso y brutal. En un momento dado, Sang-woo logró agarrar la pierna de Chul y le propinó una patada contundente en la cabeza, haciendo que el luchador más grande se tambaleara momentáneamente. Chul se recuperó rápidamente e intentó sujetar la pierna de Sang-woo nuevamente, pero esta vez, Sang-woo anticipó el movimiento y hábilmente mantuvo una distancia segura. Chul no podía evitar preguntarse cómo Sang-woo seguía en pie sin el uso de agentes dopantes. Había visto a innumerables peleadores sucumbir bajo la presión de combates como este, pero Sang-woo parecía imperturbable. Sang-woo, por su parte, analizaba cuidadosamente la situación. Notó que los movimientos de Chul se estaban volviendo más lentos y era evidente que la resistencia de su oponente no estaba mejorada significativamente. Al darse cuenta de esto, Sang-woo formuló una estrategia. Mientras evitara ser agarrado, podía apuntar al rostro de Chul con golpes rápidos y precisos en lugar de depender únicamente de la fuerza bruta. Con determinación, Sang-woo se lanzó hacia Chul, anticipando el ataque. Chul extendió los brazos para atraparlo, pero Sang-woo se movía demasiado rápido. Chul apenas lo vio antes de que Sang-woo le golpeara la cara para desestabilizar sus movimientos. Chul agitó las manos salvajemente en un intento de atraparlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sang-woo lanzó una serie de golpes rápidos al rostro de Chul, cada uno impactando con precisión. Sin embargo, cuando Sang-woo fue a dar su golpe final, Chul atrapó su brazo en pleno movimiento. Sonriendo con malicia, Chul se burló de Sang-woo, afirmando que le había permitido golpearlo a propósito. Sin inmutarse ante la burla, Sang-woo respondió con calma que no era cuestión de permiso, Chul no tenía elección en el asunto. Con su brazo inmovilizado, Sang-woo le preguntó a Chul si sabía por qué los canguros sujetaban los brazos de sus oponentes antes de propinarles una patada poderosa. Confundido, Chul no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Sang-woo, de un solo movimiento, elevara su cuerpo entero en el aire. En un instante, Sang-woo le asestó una patada devastadora en el rostro. El impacto fue crítico.
La sangre brotó de la boca de Chul mientras era lanzado varios metros hacia atrás, aterrizando pesadamente en el suelo. Aturdido y humillado, Chul golpeó el piso con frustración. No podía comprender por qué estaba teniendo tantas dificultades contra un oponente que ni siquiera había usado dopaje. Entonces, su mirada se posó en una jeringa cercana que contenía un agente dopante para aumentar la resistencia. La desesperación lo invadió al decidir que una sola dosis no sería suficiente para vencer a Sang-woo. Ignorando los riesgos, Chul tomó la jeringa y se inyectó el contenido en el cuerpo. Sang-woo, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, corrió hacia él en un intento de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La jeringa estaba vacía y el agente dopante comenzaba a recorrer las venas de Chul. Casi de inmediato, los niveles de energía de Chul se dispararon. Se lanzó contra Sang-woo con una velocidad inhumana, tomándolo por sorpresa. Agarrando el cuerpo de Sang-woo, Chul lo lanzó violentamente al suelo. El impacto dejó a Sang-woo sin aliento, con sangre goteando de su boca mientras luchaba por levantarse. Un dron flotaba cerca para analizar el estado de Sang-woo, pero Chul lo apartó con un golpe furioso, gruñendo que la pelea aún no había terminado. Agarrando a Sang-woo por el cuello, Chul intentó estrangularlo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la sangre comenzó a acumularse a su alrededor. Sus movimientos se volvieron torpes y, en cuestión de segundos, Chul colapsó sin vida. El dron anunció que el combate había terminado debido a la muerte de un participante. De vuelta en la oficina, Jang-woo le pidió a Min-suk una explicación de lo sucedido en el combate. Min-suk, con calma, explicó que Chul había sufrido una sobredosis de agentes dopantes. Reveló que la tasa de supervivencia al intentar combinar dos tipos de dopaje diferentes de manera consecutiva era inferior al 0,5%. Como Chul ya había pasado por un dopaje de fuerza antes de inyectarse dopaje de resistencia, su muerte era inevitable. Jang-woo comentó que Sang-woo había tenido suerte, ya que su oponente prácticamente se había eliminado a sí mismo de la competencia. Sin embargo, Min-suk no estuvo de acuerdo. Afirmó que la victoria de Sang-woo no podía explicarse solo con suerte. Subrayó que el cuerpo de Sang-woo era todo menos ordinario y que sus atributos únicos jugaron un papel crucial. Jang-woo reconoció este punto, agregando que el mundo de la lucha estaba lleno de peleadores que habían mejorado cada aspecto de sus cuerpos mediante el dopaje, músculos, órganos, hormonas, todo, excepto los huesos. Ningún agente dopante había logrado jamás aumentar la densidad ósea. Expresó su curiosidad sobre cómo se desempeñaría Sang-woo en la ronda principal, señalando que su eficiencia sería verdaderamente puesta a prueba contra oponentes aún más formidables. Cuando se le preguntó sobre los siguientes pasos, Min-suk explicó que primero Sang-woo recibiría tratamiento médico urgente. Después, se enfrentaría a los luchadores sobrevivientes en el torneo principal, muchos de los cuales probablemente habían obtenido poderes aterradores. En el centro de tratamiento, Sang-woo estaba sentado solo, sumido en sus pensamientos. La imagen de la muerte de Chul pesaba sobre él. No podía sacarse de la mente la escena, pero se recordó a sí mismo la razón por la que estaba allí. Sus padres dependían de su supervivencia. Ellos eran el motivo por el cual había entrado en el Fighting World. Sang-woo resolvió hacer lo que fuera necesario para protegerlos. De repente, apareció un dron, indicándole que debía dirigirse al vestíbulo junto con los otros jugadores que habían superado la ronda. Un miembro del personal, equipado con un traje protector, le informó que el dron guía le explicaría todo lo que necesitaba saber. También le advirtió que no hiciera ninguna tontería, ya que todos los drones guía estaban equipados con armas letales para mantener el orden. Siguiendo al dron, Sang-woo entró en una estructura oscura y cavernosa. Se preguntó sobre la naturaleza del lugar y deseó poder contactar a su madre para asegurarse de que estuviera a salvo. Se aferró a la promesa de que su familia permanecería segura mientras él siguiera participando. Después de caminar un rato, Sang-woo llegó ante una puerta enorme. El dron guía le informó que era la entrada al vestíbulo de los jugadores. A medida que la puerta se abría lentamente, una luz cegadora inundó el espacio, revelando un gigantesco salón lleno de jugadores y drones. El lugar estaba lleno de actividad. Sang-woo notó que había 124 participantes, todos sobrevivientes de la brutal primera ronda. Estaban reunidos cerca de un monitor enorme para recibir información. Observando a los peleadores a su alrededor, Sang-woo se dio cuenta de que estaban en un nivel completamente diferente al de los que había enfrentado antes.
Mientras permanecía en silencio, dos participantes cercanos comenzaron a burlarse de él. Se rieron al ver a un estudiante de secundaria con uniforme, especulando que el Fallen World lo había vestido así a propósito para hacer un espectáculo para los ricos patrocinadores. A pesar de sus burlas, Sang-woo se mantuvo enfocado, sabiendo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play